este proceso de haber pasado por 3 bloques: el primero de la razón única, el segundo de las razones plurales y el regreso a la razón única con el neoliberalismo y la posmodernidad político-jurídica. Pero queremos incluir, y esa es la propuesta de esta nueva publicación en la que se está planteando en la 4ª edición de nuestro libro, la neurofenomenología dentro de la criminología crítica para desenmascarar el trabajo de los abogados y el trabajo del derecho penal. En este punto específico daremos unos puntazos rápidos en el sentido de que nosotros recibimos la información del mundo pensando ahorita en las personas que tienen que ir a un juzgado a decir lo que tienen que decir o hablar con una autoridad o simplemente contar lo que conoce. Nosotros recibimos la información con nuestro cuerpo, que es cuerpo, mente, cerebro en una unidad completa, que es energía, no obstante que el cerebro y que el sistema nervioso es un sistema cerrado. Su energía se comunica con el mundo de afuera y el mundo de afuera interactúa con el sujeto del cual se habla o el sujeto de la persona que habla. El proceso de percepción que se vive tiene varios momentos y en estos varios momentos está que el cerebro, al recibir toda la información, la decodifica sin ningún orden. El cerebro recibe, como decíamos ayer, 400,000 bytes por segundo, pero somos conscientes de 2,000. De ello, entonces, vamos a estar nosotros en un desconocimiento casi total de aquello que conocemos. Y como es inconsciente, pues no sabemos qué es lo que conocemos. Y en la claridad está que la mente, una vez que el cerebro decodificó todo, la mente vuelve a unificar aquello que capta y lo unifica como un dato, lo unifica como información. Pero resulta que esa información que unifica la mente está llenada con todas las otras informaciones que esa mente ha recibido durante el pasado. En consecuencia, mi experiencia actual está completamente mezclada con las experiencias anteriores, con lo que vi en la televisión, con lo que vi en el cine, con lo que leí en un libro sobre un accidente, sobre una violación, sobre un robo, sobre un atraco. Por tanto, mi información que me llega como capto al cerebro, como captado al cerebro, es una información que ya va añadida con una gran cantidad de experiencias pasadas. Por tanto, cuando yo narro al juez o al Ministerio Público algo, tengo que ser consciente que ese algo ya va integrado con más información de la que hubo en el momento del acto, de la violación del acto jurídico, del bien jurídico. La mente entonces me da algo coherente, algo unificado, pero ya integrado. Por eso ayer también decíamos que el total es mayor que la suma de sus partes, porque nosotros al vivir, tener experiencias, al momento en que narramos una plenitud de hechos, van integrados con otros hechos. Otro elemento importante para esta percepción es la recursividad. La recursividad que hablábamos ayer también, en el sentido de que yo no estoy independiente del mundo, ni el mundo es independiente de mí, sino que yo estoy tanto en el mundo como el mundo está en mí. Yo estaré entonces en los acontecimientos jurídicos, en los hechos jurídicos, tanto cuanto esos hechos jurídicos me involucran, me llenan. Por tanto, no soy un observador independiente, soy un observador participante. Y por lo tanto, como testigo, como parte, como abogado, como juez o Ministerio Público, me tengo que involucrar en esa conciencia, en esa realidad aparente que vivimos. Y en ello lleva implícita la subjetividad individual de cómo capta cada quien. Esto es importante dentro de la criminología porque al momento en que ponemos en duda las instituciones jurídicas, quedan claro que las instituciones jurídicas parten de un hecho creyendo que ese hecho o ese dato es el dato final, cuando apenas que es el dato inicial, cuando apenas en nuestro proceso individual, de mundo individual, biológico individual, se produce como un resultado.
y no es el dato lo que yo recibo lo que capté, el resultado de todos los procesos que me llegan a la mente y como la mente me los integra y me los da. Por tanto, no hay certeza de cómo fue el hecho, absolutamente no es posible determinarlo y científicamente no es sino probable eso que se diga y eso que se narra. Bien. Otro elemento interesante es el lenguaje. Resulta que nosotros para explicar ese mundo que está viviéndose en un acto jurídico, necesito lenguaje. Pero también el lenguaje lo tienen algunos en forma muy reducida. Otros pueden tener un lenguaje muchísimo más rico. Dependerá entonces de quién explica mejor o quién explica más lo que conoce. Y puede que el que explique más es el que está torciendo los caminos de la ley y el que explica menos es el pobre hombre que no tiene posibilidad sino de explicar con palabras pobres los hechos. Por tanto, su narración puede ser muy limitada, aunque tenga la verdad. Y en los juicios orales esto será con mucho más, tendrá muchísima importancia, porque entonces la capacidad de quien pueda decir mejor y convencer más va a ser más precisa y más segura que el que no lo pueda decir aunque tenga la razón. El lenguaje entonces está comprometido no solo con la cultura, con las tradiciones, sino también con lo llamada mimética. La mimética consiste en que en el espacio, todo lo que estamos pensando nosotros, todo lo que han pensado todos, lo que han dicho todas las personas aquí y en todas partes del mundo, queda como vibración en el espacio, en el éter. Y esa vibración permanece, nunca se destruye. Por lo tanto, las personas que alcanzan a tener longitudes de onda aceptables para estos tipos de vibración, entonces pueden ser activadas, pueden recibir esos mensajes y adaptarlos a su conducta, a su manera de ser, a su manera de vivir, porque les satisfacen inconscientemente. La mimética es inconsciente, la mimética no es aprendida, la mimética nos llega como energía con información al cerebro. Y entonces todos los mimes, los famosos mimes, son información que se ubica en el cerebro y que si encuentra un caldo de cultivo en mi manera de pensar, religiosa, política, económica, sociológica, lo que yo piense como la piense, si esos mimes se instalan y son aceptados por mi inconsciente, entonces ellos me van llenando, se van llenando de más información. Porque los mimes además pueden ser egoístas. Y los mimes, como las religiones, los mimes de las religiones son tan egoístas que hacen que rechacen todos los otros conceptos religiosos. O los mimes políticos hacen que no se acepte ningún otro concepto religioso. O el derecho, que quien estudia derecho, solo derecho y más derecho, no sepa sino derecho y no quiera oír nada más distinto. Entonces es una forma de selección inconsciente que sí recibe, porque es energética, sí recibe el cerebro. Esto nos lleva a la conformación de los llamados mimeplexes. Los mimeplexes son una gran cantidad de mimes que se coadaptan, que son solidarios y que se ayudan. Y van invadiendo nuestro cerebro, nuestra conciencia. Y en consecuencia llega un momento en que el mime, que se multiplicó en mimeplexe, va a terminar conformando un yo alterno al yo genético. Y el yo alterno y el genético van a estar en una continua confrontación entre quién actúa, mi yo genético o mi yo mimético. Y en consecuencia, ¿quién decide la acción? ¿El mimético o el genético? Y pues ahí está la gran diferencia en el derecho. ¿Quién decidió la acción? ¿La parte mimética o la parte genética? ¿Cómo puede un juez atribuir responsabilidad o voluntad a alguien si existe toda esta mimética que nos invade y que se convierte en otra persona dentro de mí y que actúa conmigo? Esto pues vale la pena estudiarlo, llevarlo adelante, porque hace caer muchísimo la libertad de acción, la voluntad de querer, de entender el hecho ilícito.
todo esto lleva a que el manejo de la neurofenomenología hace que nosotros conozcamos dos mundos. En el conocimiento hay una parte biológica, funcional, que se resuelve en el ámbito biológico. Podemos ver ciertos procesos que se están dando dentro del cerebro, cómo operan los choques, las interacciones neuronales de millones de esas neuronas que van a decidir qué hacer a través de los neurotransmisores que unas pasan a las otras. Ayer decíamos, las neuronas no se juntan, las neuronas tienen un espacio sináptico en medio de las dos, y lo que ocurre aquí, que es eminentemente energía cuántica, esa es la que se va a pasar al otro lado. Y esa es la que va a generar todos los neurotransmisores, la dopamina, la adrenalina y cualquier otro de los neurotransmisores que hacen que yo actúe, que yo me inhiba o que yo modere la acción. Pero es un resultado eminentemente neurofisiológico. Y en ese campo estamos dentro de la misma biología. Pero el resultado a veces no se da ahí, el resultado se da afuera. Como ahorita ustedes con el pensamiento y con la voz, nosotros no tenemos eso acá adentro. Si ustedes buscan mi voz en el cerebro, no está. La voz está acá afuera. Eso es lo que se llama la fenomenología, que se pasa de la neuro a la fenomenología. Y esa fenomenología está expresando de manera general lo que queremos decir, oír, sentir, pensar. Todo eso se está dando fuera de los procesos eminentemente biológicos. Se tiene que dar el proceso biológico, pero el resultado es ultra biológico, es eminentemente energético, y es lo que nos unifica a ustedes y a mí. Mi mente, la de ustedes y todos ahorita, no está dentro de su cuerpo, lo decíamos también ayer. La mente está aquí, está allí, está allá y por allá, porque es energía, la de todos nosotros, y es lo que nos unifica. En consecuencia, esa mente no tiene ningún control. Esa mente está en todos los que estamos aquí. Por tanto, las decisiones no se pueden tomar si no hay una emoción primero. El cerebro necesita recibir emociones, y es a través de las emociones que la gente puede tomar decisiones. Y las decisiones son el resultado de lo inconsciente previo. ¿Por qué? Porque la conciencia no nace al principio, la conciencia nace al final de los procesos inconscientes. Por tanto, se nos ha enseñado que el cerebro puede ser que la mente controla el cuerpo y las acciones y controla el mundo. No, realmente la mente, conciencia, acción son posteriores al proceso inconsciente que se da en cualquiera de nosotros y que se da antes de la decisión criminal, antes de las decisiones que tomemos. Decíamos ayer que no es una barbaridad teórica decir que somos nosotros unos títeres de nuestras neuronas y de nuestra mimética, porque no sabemos cuándo están los mimes actuando o cuándo está actuando verdaderamente nuestro sistema energético propio, porque el invasor, el sujeto invasor, el yoplex que se me conforma en mí, también está tomando decisiones. En consecuencia, si esto lo tuvieran en cuenta los abogados, y si esto lo podemos un día promover como un elemento crítico del derecho, entonces habremos logrado un objetivo muy grande. Muchísimas gracias, señores.